correspondencia aquí en Radio Izapú. Dice: en nombre de la Comisión de Obras y Habilitación del Colegio Técnico de la Parroquia de Acaay, nos dirigimos a usted con la inmensa satisfacción del deber cumplido, por los éxitos logrados tanto en lo religioso como en lo profano, de los festejos patronales de la Santa Patrona de nuestra ciudad, la Virgen del Rosario, y ni qué decir en lo económico. Gran parte de estos logros se lo debemos a usted, por la gran promoción que a través de su prestigiosa emisora se ha dado a los festejos patronales, incluyendo el Festival Folclórico con la participación de Angatu Arte y Cultura, que ha reportado un alto beneficio económico para la comunidad de Acaay, pues lo recaudado será destinado para habilitar el colegio técnico que formará a jóvenes en arte y oficio, que les ayudará a valerse por sí mismos y que en un futuro cercano puedan servir a su familia, a su comunidad y a su patria. Nuestra inmensa gratitud para usted por su valioso aporte y nuestros votos sinceros para que su emisora siga transitando por el sendero del éxito y lleve siempre en alto nuestra música paraguaya, nuestro folclore y nuestro idioma. Firman esta nota Francisco Insaurralde, presidente, y Ursino Franco Molas, secretario de la Comisión de Obras y Habilitación del Colegio Técnico de la Parroquia de Acaay. Nosotros estamos muy contentos entonces por este éxito logrado por esta comisión y por supuesto Radio Izapú va a alentar siempre emprendimientos de esta naturaleza en beneficio de sus respectivas comunidades. Hoy estamos muy contentos porque desde la fecha se ha incorporado a nuestra emisora una de las más prestigiosas voces femeninas de nuestro país. Rosana de Penayo desde hoy integra el plantel de Radio Izapú y tiene una programación muy especial desde las 13 y hasta las 15 horas. Escúchenla a partir de mañana. Hoy tuvo ella también la satisfacción de recibir el afecto de nuestra audiencia. 105 llamadas telefónicas de 13 a 15 horas. De esta forma Radio Izapú está reestructurando su programación y está incluyendo a valores de real jerarquía como Rosana y, en fin, vamos a informarles que de a poco vamos a ir mejorando todas las programaciones de nuestra emisora. Música de la Patria a través de ZPV 60 Radio Izapú. Les recordamos nuestro número telefónico, el 44 40 37. Si yo pudiera olvidar, dulce amada mía, aquel idilio feliz, pero tan fugaz. Si yo lograra apartar de mí tu recuerdo, tal vez volviera mi alma un poco de paz. Estás en las cosas tristes y en todo lo bello. Te siento en la brisa suave que canta al pasar, mi amor. Te veo en el cielo azul, en nubes y estrellas. Te guardo en la soledad de mi corazón. Amor, siento tu estar, jamás te podré olvidar. Será
las cosas tristes y en todo lo bello. Te siento en la brisa suave que canta al pasar, mi amor. Te veo en el cielo azul, en nubes y estrellas. Te guardo en la soledad de mi corazón. Amor, si en todo tú estás, jamás te podré olvidar. Será por ti nada más, amor, toda mi ansiedad, amor, toda mi ansiedad. Oración a mi amada, guarania de Eladio Martínez y Emilio Ayala Báez, versión de Julio César del Paraguay y su conjunto. El programa nació en Radio Nuevo Mundo, luego pasó a Radio Asunción, de ahí a Radio Nacional, de Nacional a Radio Cáritas, de Cáritas nuevamente a Nacional y de Nacional aquí a Radio Izapú, su propia casa. Entonces ella se ha ganado el disco y está aquí con nosotros su esposo. Va a saludar antes que nada a la audiencia de nuestra emisora. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, mi saludo a toda la audiencia de Radio Izapú y aquí a su director, doctor Cabriza, y un saludo especial a mi esposa y a mis dos hijas también. Ustedes están radicados en Itagua, ¿verdad? En Itagua, exacto. ¿Estarán escuchando? Sí, siempre están escuchando. Bueno, entonces le entregamos el disco para su señora esposa. Usted me dijo que es transportista, ¿verdad? Sí, transportista. Y hablando de eso también, yo suelo sintonizar con mi vehículo desde muy lejos. Y Cuñaba a popesa y yo mi vida Kinya calle buati ya viete moca ya potu Inimbo verá bajo ay ya tire o ya ire Yo y señe aruape por ahí a eu mi sabe ya coeñuña Teresa peva para joven oye ojalá mi mae paye Aro pura keita se para kapupe bai pura ideva O va pretangue te voy va para Mocoinha sura kiko bare o kwenyuba Umite veta poya siete karapai mi Tuvo tutaba hope ojeravo a hembo suba
es una gran satisfacción recibir llamadas telefónicas de los artistas aquí en Radio Izapú. Estamos en comunicación telefónica con Samuel Aguayo. Una satisfacción escucharlo después de tanto tiempo, Samuel Aguayo. Hola, Sí, buenas noches, Samuel. ¿cómo está? Pero muy bien, una satisfacción escucharlo. Ah, Ayer tuve el honor de recibir su visita aquí en mi propia casa. sí, señor. Con mucho gusto fui. Así es, Samuel. ¿Qué tal, amigo? Pero muy bien, Samuel Aguayo. Contento con la última determinación del Congreso Nacional al otorgarles a usted y a los otros artistas esa pensión graciable de 250.000 guaraníes, ¿verdad? Sí, yo en nombre de todos los compañeros que fuimos, agraciados, agradezco a la Cámara de Diputados y a los senadores y principalmente al presidente Rodríguez, que fue el que propuso todas estas cosas para nosotros que estamos ya viejos y enfermos. Caminador por los amplios caminos de mi sueño de artista. Viví la vocación del arte de mi pueblo y canté siempre la emoción de mi raza, que la tuve por guía de mi lírica empresa. La patria me alentó en todo momento y seguí los impulsos de mi corazón. No importa si tuve que enfrentarme con la incomprensión de algunos artistas, que no me quieren y pretenden enlodarme, me persiguen ensañándose contra mi persona con intención desdeñosa. ¿Sabe qué pasa? Me ponen un mote de que yo no ayudaba en Buenos Aires a los artistas. ¿Y qué ayuda puedo dar? ¿Acaso no le he grabado a todo, a Herminio Jiménez, a Cardoso Campos, a Demetrio Ortiz, a Florentín Jiménez? Todas sus obras yo he grabado, he sido el primero en divulgar. Pongo de relieve con fervor y orgullo a la opinión pública mi acentrada lealtad y dedicación a la divulgación y jerarquización de la música nativa del Paraguay. Por más de 60 años consecutivos sin haberme extranjerizado, ya que siempre canté música paraguaya, la mejor del mundo. Hay un mal de vivir que nos alcanza de una u otra manera a los que a diario afrontamos la opinión en el ejercicio de nuestras actividades profesionales. Ese mal de vivir suele tener todos los matices de la insidia, y en la medida en que el mal avanza, la murmuración llega a asumir proporciones que obligan a reaccionar en defensa de lo más preciado patrimonio moral, y es la reputación. Esta conquista lastima frecuentemente la desmedida ambición de los mediocres que no se resignan con verse desplazados por el mérito que en permanente puja se da a la conquista de la personalidad. Alguien dijo que los dientes de la envidia no muerden en la luz, y yo puedo afirmar que la armonía de nuestra raza guaraní no puede ser desmerecida por el muy irresponsable de los mediocres. Sin embargo, ellos hacen su obra repudiable. Hay los que no se dejan sorprender por el infundio y otros, aunque no lo compartan, es forma de justificarlo. Yo estoy muy dolorido, pues, los compatriotas así que me ponen, que hacen una propaganda en contra, cuando de que yo, estando en la embajada de Buenos Aires, a todos yo les he ayudado en alguna u otra forma, ya consiguiéndole, por ejemplo, departamentos, a otros teléfonos, y así. Y algunos nomás que fueron allá y querían, yo estuve 35 años, no, 25 años estuve consecutiva en Radio Splendid, El Mundo y Belgrano, con la firma del Vinagre Alcázar de Carlos García, un paraguayo. Y querían sacarme de ahí, entonces ellos van y pretenden entrar en mi audición, y como el dueño de la audición me tiene a mí exclusivo, y entonces por eso dice que yo le ponía la prueba. No es cierto, yo nunca perjudiqué a nadie. Al contrario, ya dije, he grabado todas sus composiciones. Aproveché nomás esta oportunidad para hacer esta aclaración, querido Cabrisa. Samuel Aguayo, hoy lo tuve aquí en nuestra audición, a un ex integrante del conjunto de Samuel Aguayo. No recuerdo el nombre, pero él volvía al país, me dijo, después de
35 o 40 años más o menos. Integró el conjunto de Samuel Aguayo y me estaba diciendo que nadie puede sacarle ese enorme mérito a Samuel Aguayo porque fue el que realmente abrió la brecha para que todos los demás artistas paraguayos pudieran actuar en el Río de la Plata. Y que hasta ahora los argentinos se preguntan qué se hizo de Samuel Aguayo, por dónde está, sigue cantando, está sano. Es la pregunta que constantemente se hacen los argentinos. Bueno, y yo sigo cantando, pero no profesionalmente, sino entre los amigos, porque yo, como tú sabes, hace poco he sido operado de la columna vertebral. Y no pude todavía rehabilitarme. Camino despacito todavía, ¿no? Porque fue una operación terrible, de vida o muerte. Gracias a Dios me salvé. Pero voy recuperándome de a poco. Pero cantar, canto. Lo que no puedo es tocar la guitarra porque tengo la mano un poco atrofiada. Falta de circulación. Pero yo voy mejorando. Y cuando mejore voy a visitarte para hacer una audición ahí especial, aunque sea una canción más. ¿Cómo no, Samuel? Tenemos aquí a mano el disco que dice Ofrenda Paraguaya. Sí. Samuel Aguayo y su conjunto de arpas paraguayas. Te digo, Samuel, perdóname, yo tengo que tutearte porque somos tan amigos. Sí, para mí este disco es el mejor. Yo pienso que estabas en el mejor momento de tu vida artística y tuviste la mejor elección de los temas musicales aquí, donde está Serenata Paraguaya, Caminante Triste, Tren Lechero, Checambares Ayayay. Poné Serenata Paraguaya, a ver. Serenata Paraguaya. Sí. ¿Qué puedes? Mitacuñamí se llama, el autor es Carlos Jara, de la letra. La música es mía. Un valse viejo que yo cantaba cuando tenía 17 años. Ya cantaba esta canción. Yo quiero que escuches. Entre todos tus encantos de inocentes, entre toda tu fragancia de botes. Ese es. Vamos a poner eso. Tus encantos de inocente, entre toda tu fragancia de botín, lo que más me conmueve dulcemente es tu tierno y amable vocablo. Cuando pienso en el tiempo que se ha ido y me encuentro de tu lado, hombre, silencioso me inclino pensativo bajo el peso de un triste ñangasú. Viene a mi mente cariñoso un querido recuerdo en Maguaré, cuando yo me sentaba venturoso a tu lado en los tibios Pujaré. Esta noche, mientras todo se ha dormido, bajo la tenue claridad de la hindú, perfilan en la niebla del olvido mis recuerdos que parecen y se hindú. Recuerdos del
momento Andaicatuy Yeresaray. Tus palabras en mi mente se han grabado, que la ausencia ni el tiempo no borráis. Otras veces me parece estar contigo, bajo un árbol donde llora el libertú, y que pones a Dios como testigo y me juras dulcemente Serenata paraguaya de Samuel Aguayo y Carlos Jara, versión de Samuel Aguayo y su conjunto de arpas paraguayas. Samuel Aguayo, una de las voces más conocidas del Paraguay en el Río de la Plata, y a través de los discos en muchísimos países del mundo. Una voz única, de un timbre único, de una dulzura excepcional para las canciones de la patria. Samuel Aguayo pertenece a la época heroica, a la época de lucha por la música nativa en tierras extranjeras, frente a grandes maestros, frente a grandes elencos, frente a figuras consagradas que por entonces no dejaban espacio libre en emisoras argentinas. Ahí estaba Samuel Aguayo con lo mejor de su voz y con lo mejor de su repertorio. Se promesa a mí, curuso de plata, tu pombo lleguaba, a cuya doraba, y eso jamete, y a mí te se morena a mí, ni amo pete, ni andere cove, a botore, se da poder. Agua por ahí te va, upe va con de, viajero perdido, derecho soñaba, haremos penaba, upe va a coser. Lucero del alba, ya soy por ahí te, dai por ibo inte, yo llamar, marapico sente, roja y fuerte y, si de todos modos se tormentará. La se quebrantaba, hoyo guante se ve, fortuna hoy me va en algún tiempo de, hace lleva ari, royurupete, se corazón ari, ni coseare coba, pañuelo a puitepe, donde abaní. Serán bojavi, o se jodedeba, bote paone, etapa nambi, rosario de oro, boire puete, guairo brillante, landereco de, limeta cristal, extractorero, va efinaite, la sembora eju. No que güey, allí brilleme, heredamos sebe, sembo emija, sembo yero guiana,
Hemos difundido Caminante Triste de Jiménez y Barrios en versión de Samuel Aguayo y su conjunto de arpas paraguayas. Y en este homenaje que le estamos rindiendo a Samuel Aguayo, tenemos a través del hilo telefónico, de la línea telefónica, una llamada de un oyente que también quiere asociarse a este homenaje. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Está hablando Severiano Jiménez, aquí de la calle Hernandarias, 1169. Y quiero asociarme al homenaje que le están brindando a Samuel Aguayo, este ilustre hijo. Este es un patrimonio nacional prácticamente, y se me quiebra la emoción al hablar de Samuel Aguayo, porque realmente, como le estaba diciendo al doctor José Tomás Cabriza, Samuel Aguayo hay que agregarle este adjetivo: es la voz distinta del cancionero paraguayo. Por eso cualquier homenaje que se le brinde a Samuel Aguayo ahora en vida, pienso que es poco, y ojalá que el doctor José Tomás Cabriza, que tiene ahora esta radio tan escuchada, tan brillante, siga rindiendo homenaje a intérpretes de la canción paraguaya como Samuel Aguayo. Como dije, y como él dijo también, es único en su género. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este homenaje a nuestro artista y amigo Samuel Aguayo. Daikato Beima Aiko, en el oscuro silencio, oí fui presentimientos y yo fui a ese campa. Ay, botanterero día, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ajá, bandereje. Promoñe eva boiro, esa fue viver. Añandu y Kobe, Nemba erante voy. Tesaga usajo y guajeshara morejo, aputaba ayaje o sin consuelo se año mí. Vende a baña popem burukuya potuyeraisa hase anga kumitai shandereje ama e asu osuru seresa ajesara monde desprecio hase con tanto aprecio romoñe eva se botu se campare sayaya y mi lucero vespertina de pope peina moima si anga serekobe de moito lloveré tata pendacera y cuiro maera pico en este mundo tereje ay kobe se ve. Repicar la campanita de bronce, un pepese a la Virgen, añesuja, añemboé. Y supe ayer uré, con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa, será el jujan o andabé. Upe será el juja, ara y potepa de las rosas, o de las mariposas, o anunciarse alegría. Y en medio del bello día haré comine esa suerte, antes de oír a muerte no estuvo ese campar. En mi pagollina querida, tras esa loma que veis allá, un rancho hermoso donde yo vivo, todo cubierto por arazán.
mamica agüeco pepe pete y xero galleta pues mío cañumba mi arasa pues pepe pete y xero galleta pues mío cañumba mi arasa pues pepe. Además tengo para recreo llanos y monte para cazar y un arroyuelo que manso corre que es un tesoro para pescar. Areco aveiña nembobi abañuca aguilla casajanua pete y arroyo surumbe huevamba ene por allá pescajanua pete y arroyo surumbe huevamba ene por allá pescajanua. Mañana cuando la aurora empieza el sol a despuntar, los pajarillos con su barqueo los buenos días te irán a dar. Upujare vete con etimbabo y ello a neguira mimi. Ay pura hey pendereza ese Víctor y te vendemos maitei. Ay pura hey pendereza ese Víctor y te vendemos maitei. Amparo que las estrellas y más testigo que el mismo Dios. Quiero decirte, China querida, que este ranchito para los dos. Mi amor no jamás que va a gallar ni endereza pema que estrella en mí. A ese conde bella allá gozan por ahí fuapete toñón de mí. A ese conde bella allá gozan por ahí fuapete toñón de mí. China querida de Samuel Aguayo, versión del autor y su conjunto de arpas paraguayas. China querida de Samuel Aguayo, versión del autor y su conjunto de arpas paraguayas. 7 minutos más y serán las 22. La señora Rosa Estray tiene algo que contarnos acerca de unos oyentes de la ciudad de Altos, que siempre también están en la sintonía de Radio Ixapue. Buenas noches, señora. Buenas noches, doctor Cabrisa. Resulta ser que a través mío le están llegando los saludos del señor Luis Saldívar y su familia, del señor Néstor Álvarez, de Dani López y de Lorenzo Páez y familia. Y ellos, el señor Saldívar le hace pedir alguna música de los Cumbreños y el señor Álvarez quiere escuchar al grupo Vocal 2. Y ellos en forma asidua le están escuchando, me decía el señor Saldívar. Yo le seguía al doctor Cabrisa cuando estaba en Radio Nuevo Mundo, en Carita, en Ñandutí, en Nacional, en todo. Así que toda la trayectoria suya, ¿sabe? Qué bien, con ¿no? el programa de Noche y Folclor. Así que le viene el saludo especial de toda esta linda gente de Altos y las felicitaciones por su programa, doctor. Muchas gracias, señora Rosa. Quieren escuchar a los Cumbreños y a Vocal 2 que ustedes le puedan dedicar. Pero con mucho gusto, con todo gusto, vamos a complacer estos pedidos musicales de estos buenos y fieles seguidores de Noche y Folclore. Y para usted muchas felicidades. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, muy Estamos amable. escuchando acá en casa. Gracias. Un abrazo para usted, para su marido y para toda su familia, señora Rosa Estray. Los Cumbreños para los amigos de Altos, de Domingo Barbosa Mirna.